Buenos días. Vamos a hacer los signos de las funciones trigonométricas. Recuerden que siempre ubicamos un plano cartesiano, el eje X y el eje Y. Entonces empezamos aquí donde hay 0 grados. 0 grados, recuerden que son 0 radianes. Y llego hasta ¿dónde? Hasta 90 grados, que son pi medios de radianes. De 0 a 90 es primer cuadrante. Tengo de 90 hasta 180, recuerden, 180 es pi radianes. Un ángulo entre 90 y 180 pertenece ¿a quién? Al segundo cuadrante. De 180 a 270, o sea, de pi radianes a 3 pi medios de radianes, corresponde al tercer cuadrante. Finalmente, de 270 a 360, que son 3 pi medios, hasta 360, que son 2 pi radianes, corresponde al cuarto cuadrante. Siempre lo manejamos así. Listos. Un detalle importante: la hipotenusa siempre la vamos a considerar positiva. La hipotenusa es positiva, no importa en qué cuadrante estemos. Entonces empiezo, dibujo un ángulo cualquiera que empieza aquí y quedó ubicado en el primer cuadrante. Este segmento sirve de cateto adyacente, que es X a la derecha, que es positivo. Este es cateto opuesto, que está hacia arriba y es positivo. Y la hipotenusa, como dijimos, siempre en todos los cuadrantes es positiva. Entonces empiezo. ¿Qué es seno? Cateto opuesto sobre hipotenusa. Más dividido más me da más. Coseno adyacente con hipotenusa. Más dividido más me da más. Tangente opuesto con adyacente es positivo. Entonces, como los tres, adyacente, opuesto y hipotenusa, son positivos, quiere decir que en cualquier división siempre va a ser positivo. Conclusión importante: en el primer cuadrante todas las funciones siempre son positivas. Cuando yo me paso al segundo cuadrante, entonces empiezo acá y llego hasta aquí. Este está en el segundo cuadrante. Este valor sirve de cateto adyacente, pero que va a la izquierda, o sea que es negativo. Este lado es cateto opuesto, que es positivo porque está hacia arriba. Hipotenusa siempre positiva, no se lo olvide. Entonces empiezo seno opuesto con hipotenusa, más dividido más, dio más. Coseno adyacente sobre hipotenusa, menos dividido más, le da menos. Tangente opuesto sobre adyacente, más dividido menos, me da menos. Cotangente adyacente sobre opuesto, menos dividido más, me da menos. Secante hipotenusa con adyacente, más dividido menos, me da menos. Finalmente, cosecante es hipotenusa con opuesto, más dividido más, me dio más. Cuando me paso al tercer cuadrante, recuerde 0, 90, 180, pasamos al tercer cuadrante. Este señor es el cateto adyacente, que es negativo. Este señor es el cateto opuesto, que está hacia abajo y es negativo. Hipotenusa siempre positiva. Empiezo. Opuesto con adyacente, menos dividido más, menos. Seno en el tercer cuadrante es negativo. Coseno adyacente sobre hipotenusa, menos dividido más, me da menos.
Tangente opuesto con adyacente menos dividido menos me da más. Cotangente adyacente con opuesto menos dividido menos me da más. Secante hipotenusa con adyacente más dividido menos me dio menos. Finalmente cosecante hipotenusa con opuesto más dividido menos me dio menos. Finalmente nos vamos para el cuarto cuadrante, ¿sí? 90, 180, 270 y me pasé al cuarto cuadrante. Entonces empiezo. Cateto adyacente es positivo porque está hacia la derecha. Cateto opuesto es negativo porque está hacia abajo. Hipotenusa siempre positiva. No se le olvide, seno opuesto con hipotenusa, menos dividido más, menos. Coseno adyacente con hipotenusa más dividido más, da más. Tangente opuesto con adyacente, menos dividido más, da menos. Cotangente adyacente con opuesto más dividido menos da menos. Secante hipotenusa con adyacente más dividido más me da más. Y finalmente cosecante hipotenusa con opuesto más dividido menos me da menos. De esa forma quedan todas las funciones trigonométricas en cada uno de sus cuadrantes, teniendo en cuenta hipotenusa siempre positivo y los signos de los catetos. Bueno, existen unos valores de las funciones trigonométricas que son para ángulos básicos. Esos ángulos básicos son bien importantes porque se utilizan demasiado. Cada ratico los están preguntando, tanto en trigonometría como en física, como en las pruebas saber, en todas partes se requiere. Entonces hice una pequeña tabla que le resume. Aquí están los ángulos. Recuerde que los ángulos se ponen en grados y en radianes. Entonces le puse ahí 30 grados son pi sextos, 45 son pi cuartos, 60 son pi tercios. Pues 0 es 0, obviamente, 0 es 0. 90 grados son pi medios, 180 son pi y así sigue hasta que completemos 360 grados, que equivale a dar una vuelta. Listos. Y aquí aparecen pues las funciones trigonométricas. Entonces, por ejemplo, seno de 30 grados vale un medio. Alguien le pregunta coseno de pi cuartos, usted contesta raíz de 2 sobre 2. Alguien dice cotangente de 45, usted dice 1. Alguien dice cosecante de pi sextos, usted contesta 2. Bueno, esta tabla, cuando aparezca este NE, quiere decir que no existe. Por ejemplo, tangente no existe, ¿para quién? Para 90 grados. Por ejemplo, secante no existe para 90. Cosecante no existe para 360 grados. Esta tabla tiene su demostración matemática, pero pues por esta situación no vamos a hacer la demostración, pero sí es importante que tenga muy en cuenta estos valores porque ahorita vamos a hacer algunas conversiones y se requiere saberse todos los valores. Más adelante, cuando se hagan las gráficas, también necesitamos tener todos los valores para poder hacer las gráficas bien hechas. Observe algunas cosas curiosas. 1, 2, 3. Y para coseno al contrario. 1, 2 y 3. Y todos tienen un denominador que es 2. Además puede observar que este valor, que es el seno de 30, un medio,
vuelve a aparecer así. O sea que el seno de 30, 1/2, es igual al coseno de ¿quién? De 60, que es 1/2. Y así al revés. Puede observar al contrario también. El coseno de 30 es el mismo que seno de ¿quién? De 60. Y así se cumple para todos. Por ejemplo, cotangente de 30 es la misma tangente de 60. ¿Sí? Tangente para 60 es la misma cotangente para 30. Y lo mismo le pasa aquí. Tangente de 30 es la misma cotangente de 60. Puede observar también la secante de 30 es la misma cosecante de 60. El cosecante de 30 equivale a secante de 60. Y aquí, donde 0 es 1, donde 1 es 0. Donde una es 0, la otra no existe. Donde esta no existe, la otra es 0. Bueno, tiene sus demostraciones, pero no las vamos a hacer, pues por la virtualidad es muy complicado. Pero es importante tener muy en cuenta esa tabla para hacer las conversiones al primer cuadrante que vamos a mirar enseguida. Es importante saber hacer conversión de funciones. Siempre se van a hacer conversiones, siempre van a terminar en el primer cuadrante. Siempre terminan en el primer cuadrante. Les voy a pasar uno que está en el segundo cuadrante, lo voy a pasar al primer cuadrante. Entonces, en el segundo cuadrante le pongo alfa. ¿Quién es alfa? Un ángulo que está en el segundo cuadrante, o sea, entre 90 y 180. Aquí, por ejemplo, dibujé 120. Empiezo 0, 0, 90 y otro poquito más, 120 grados. La fórmula le dice que 120 es alfa, que está en el segundo. Haga la operación 180 menos alfa y termina en el primero. Observe, a 180 le quito ¿qué? 120. ¿Cuánto me queda? 60, que es este pequeño que está aquí en color verde. ¿Sí? Entonces, en el segundo cuadrante se llama alfa. ¿Quién es? Por ejemplo, 120. ¿Qué le dice la fórmula? Que a 180 le quite ese alfa. O sea, a 180 le quito 120 y recuerde, terminé en 60, que es este pequeñito. Entonces le pregunto cualquier función. Por ejemplo, se me ocurrió coseno de 120. Entonces recuerde que va a ser el mismo coseno, pero no de 120, sino de ¿qué? De 60. En la tabla anterior vimos que coseno de 60 vale 1/2. Y al principio miramos los signos. ¿Quién? Coseno en el segundo cuadrante es negativo y por eso la respuesta es menos 1/2. Puedo hacer otro ejercicio y decirle que ahora alfa es 150. Entonces, ¿qué pasaría? Si yo digo que aquí, digamos, hasta aquí hay 150, ¿qué hago yo? La fórmula. A 180 le quito 150. Y ahí me quedarían 30 grados, que sería el angulito que le quedaría aquí. Aquí le quedaría un angulito de 30 grados. Entonces, alfa es 150 del segundo. 180 menos 150 serían 30 que están en el primero. Le pueden preguntar cualquier función que quieran. Por ejemplo, ¿cuánto vale secante de 150? Entonces recuerde que es la misma secante de 30. 150 se volvió 30. En la tabla de valores observará que secante de 30 vale 2 raíz de 3 sobre 3. Y finalmente me le pone el signo. ¿El signo de quién? De secante en el
segundo cuadrante que es negativa. Finalmente hago otro ejemplito para mirar, suponiendo que alfa, que está en el segundo, es 135. Entonces suponemos que este ángulo acá vale 135. Fórmula: a 180 le quita ese ángulo, a 180 le quita 135, le quedarían 45, que sería el angulito que está aquí, 45 grados. Y esos 45 grados, pues obviamente están donde están en el primer cuadrante. Pregunten la función que quieran. Digamos cosecante de 135. Entonces cosecante, digamos así nomás, cosecante de 135 es la misma cosecante de 45. En la tabla de valores se acuerda, perdón acá, que para cosecante de 45 es raíz de 2 y cosecante en el segundo cuadrante es positivo. Entonces le ponen más, aunque no hay necesidad de ponerle más. Igualmente podemos hacer conversiones del tercero al primero. La fórmula va a decir alfa está en el tercero, pero ahora hacemos al revés. Al alfa le quitamos 180. Entonces, nuevamente mi plano cartesiano, para estar en el tercer cuadrante, debe estar entre 180 y 270. Mayor de 180 hasta 270 es del tercer cuadrante. Entonces me inventé alfa del tercero con un alfa de 210. ¿Qué dice la fórmula? Que a ese alfa le quite 180. O sea, a 210 le quito 180 y me quedan 30 grados. Si usted observa el dibujo, empezamos aquí que es 0 hasta 210 que llega hasta aquí. Esta parte vale 180. A 210, que es hasta aquí, le quito 180 y me queda este pedacito que vale 30 grados. Este pedacito vale 30 grados. Conclusión: todo lo que se llame 210 simplemente va a ser 30 grados. Yo le pregunto cualquier ángulo. Por ejemplo, ¿cuánto vale seno de 210? Entonces, es el mismo seno de ¿quién? De 30. 210 es el mismo seno de 30. El seno de 30 vale 1/2. Y tiene que acordarse qué signo tiene ¿quién? Seno del tercero. Seno en el tercero es negativo y por eso le quedó menos 1/2. Puedo utilizar otro ángulo, por decir algo, alfa que ahora sea 225. Si yo supongo que ese ángulo es 225, nuevamente le aplico la fórmula. Entonces, ¿qué digo yo? Que alfa vale 225, a ese 225 le quita 180 y le va a quedar 45, que sería este pequeñito de acá. Serían 45. Es más, usted puede seguir derecho, y este ángulo aquí también le va a medir 45 grados. Le pregunto cualquier función, por ejemplo tangente. Tangente de 225 es la misma tangente de ¿quién? De 45. En la tabla de valores, tangente de 45 vale 1. Y ahora que se pregunta, el signo tangente en el tercer cuadrante es positivo, entonces le quedó más 1. Un último ejemplo, suponiendo que alfa sea 240. Pues esto mediría 240 hasta allá. Recuerde, hasta aquí vale 180. A 240 le quita 180 y aquí le queda un ángulo pequeñito que vale 60 grados, opuesto por el vértice le salen 60 grados, que están en el primero.
Cualquier función secante de 240 es la misma secante de 60. Secante de 60 en la tabla de valores es 2 y averigua cuánto vale, qué signo tiene secante en el tercero. Secante en el tercero es negativo, entonces la respuesta es menos 2. Bueno, finalmente para completar la vuelta vamos a hablar del cuarto cuadrante. Recuerde que siempre se llamará alfa y la fórmula ahora es a 360 quitarle ese alfa. ¿Cuál alfa? Un ángulo que está en el cuarto cuadrante. Entonces hice 3 ejemplos como siempre. Alfa vale 300. Usted se va, dibuja 90, 180, 270 y un poquito más. Este ángulo vale 300 grados. Usted le aplica la fórmula. A 360 le quita el alfa, que vale 300. A 360 le quita 300 y le quedó alfa, que efectivamente es el pedacito que le hace falta. Como esto mide 300, pues simplemente le faltan 60. Entonces le pregunto nuevamente cualquier función. Por ejemplo, coseno de 300. Entonces acuérdese que ese 300 va a ser 60. Coseno de 300 es coseno de 60. Coseno de 60 en la tabla vale 1/2. Y signos, siempre signos. Coseno en el cuarto. Coseno del cuarto es positivo, entonces le quedó positivo 1/2. Ya. Otro ejemplo. Supongamos ahora que el ángulo vale 330. Pues no vale 300, sería un poquitico más grande. Todo esto sería 330. Aplica la fórmula. A 360 le quito 330 y me quedo 30. Claro, por aquí viene 330. Para dar la vuelta solamente le faltarían 30. 330 más 30, 360. Cualquier función que quieran preguntarle. Tangente de 330. ¿Sí? Entonces, tangente de 330 a la larga va a ser, la de 330 va a ser la misma de 30. Tangente de 330, la misma tangente de 30. ¿Cuánto vale tangente de 30? Raíz de 3 sobre 3. Y el signo, por favor, el signo tangente del cuarto. Tangente en el cuarto es negativo, le pone negativo y le quedó raíz de 3 sobre 3. Un último ejemplo, si tuviéramos 315 grados, a 360 le quitamos 315, recuerden, a 360 le quita 315 y para completar la vuelta le faltarían 45 grados. Entonces se me ocurrió secante. Secante de 315. Secante de 315 es secante de 45. En la tabla de valores, secante de 45 vale raíz de 2. Y finalmente, secante en el cuarto cuadrante es positivo, quedó positivo y ahí termina. Si usted tiene un ángulo mayor de 360, acuérdese las primeras clases que hicimos, simplemente lo divide entre 360 y lo que le sobró, mira en qué cuadrante quedó para hacer la conversión que usted necesita.